transporte de gases hay leyes que determinan el transporte de gases. Primera ley, la ley de Fick o ley de la difusión. Cuando hablamos de los gases, ¿qué expresa esta ley? ¿Qué nos dice esta ley? Que los gases se transportan a favor de la presión parcial del gas. O sea, de mayor presión parcial a menor presión parcial. Eso ya vimos. También la ley de Dalton. ¿De qué nos habla la ley de Dalton? De la presión parcial de los gases, precisamente para terminar de entender la ley de Fick, porque la ley de Fick nos dice se transporta a favor de la presión parcial. Y entonces, ¿qué cosa es la presión parcial? Dalton nos habla de la presión parcial. Dalton nos dice que en una mezcla gaseosa, cada componente de la mezcla gaseosa tiene su propio valor de presión. Si nosotros sumamos todas las presiones parciales, ¿qué nos va a dar como resultado? La presión total. La presión total, ¿no? Si hablamos de una mezcla gaseosa en general. Y si hablamos de la atmósfera, con mayor razón, ¿no? Presión parcial del oxígeno, más presión parcial del CO2, más presión parcial del nitrógeno, ¿qué nos va a dar? La presión atmosférica. Y aquí había que tener presente si hablamos del aire atmosférico o hablamos del aire alveolar. Cuando hablamos del aire alveolar, es importante considerar la presión de vapor de agua. A nuestra temperatura, ¿cuál es la presión de vapor de agua? Les dije que es 47. Ese dato nos los aprendemos de memoria. 47 milímetros de mercurio. Y luego hablamos de la ley de Henry. La ley de Henry, o también se llama ley de la disolución de los gases. Si decimos, tenemos un sólido, sal, y la sal ponemos en agua, movemos, la sal se desaparece. ¿Qué sucedió? La sal se ha disuelto en el agua. Si ponemos almidón, también se va a disolver. Pero si movemos y movemos, no se disuelve totalmente. En el caso del almidón, hay que ponerlo en una fuente de calor, que gane un poquito de calor, y recién se va a disolver totalmente. ¿Esto qué nos indica? Que cada sustancia tiene su propia forma de disolverse en los líquidos. Cuando hablamos de los gases igual, tenemos que comprender que los gases también se van a disolver en los líquidos. Pero ahora cuando hablamos de los gases, no se trata de decir, vamos a tener un poco de gas, voy a poner en el agua, voy a mover y se va a disolver. No, cuando se habla de los gases, hay una ley especial que nos explica cómo es que los gases se disuelven en los líquidos. Y esa es la ley de Henry. ¿Qué nos dice la ley de Henry? Nos dice, la concentración de un gas disuelto va a depender de la constante de disolución del gas. Cada gas tiene su propia constante de disolución. Y si nosotros comparamos, el CO2 se disuelve mejor que el oxígeno. El CO2 se disuelve mejor que el oxígeno. Por eso, vuelvo a insistir, si difunde mejor y se disuelve mejor, es muy tóxico para las personas. Tenemos que evitar estar en ambientes que tengan alta concentración de CO2. Entonces, esta concentración va a depender de la constante de disolución y va a depender de la presión parcial del gas. Y con ambas tiene relación directa, pero nos interesa hablar de esta presión parcial del gas. Entonces, nos vamos a imaginar un recipiente con agua. Imaginemos que aquí tenemos una tapa hermética, pero móvil, y aquí tenemos aire. Y sobre esta tapa vamos a hacer presión. Según la ley de Boyle-Mariotte, nos dice que si hacemos más presión, tiene que haber menos volumen. Pero va a llegar un momento en que yo voy a empujar la tapa
y este gas ya no se va a poder comprimir, porque la presión que estamos haciendo va a ser muy grande. Entonces, si yo sigo empujando la tapa y el gas ya no se puede comprimir, ¿qué le queda a este gas? Lo que le queda es comenzar a disolverse en el agua. Más presión, más disolución del gas. ¿Qué pasa si yo quito la tapa? Otra vez pasa al estado gaseoso. Esto va a estar disuelto mientras mantengamos esa presión. Si nosotros disminuimos la presión, el gas otra vez va a pasar a estado gaseoso. Relación inversa entre la presión y el volumen según la ley de Boyle-Malone. Y esto lo experimentamos en las botellas de gaseosa, les dije, ¿no? La botella de gaseosa, cuando la agarramos, está sumamente dura. ¿Por qué? Porque a alta presión han disuelto CO2. Por eso les decimos son aguas carbonatadas, ¿no? Han disuelto CO2. ¿Qué pasa si nosotros abrimos la botella? Sale, rapidísimo sale el gas, se expande, va a ocupar más volumen, menos presión, más volumen. Y lo peor de todo es que vemos burbujitas, se forman burbujas. Eso en nuestro organismo no nos conviene, ¿verdad? Ya vamos a comentar dentro de un momento algo más. Entonces, esa es la ley de Henry. La concentración va a depender directamente de la presión parcial del gas. ¿En dónde tenemos más oxígeno disuelto en la sangre? ¿A nivel del mar o aquí en Arequipa? A nivel del mar. Porque a nivel del mar hay más presión atmosférica y a su vez hay más presión parcial de oxígeno también. Aquí en Arequipa tenemos menos, en la cima del Misti tenemos menos presión parcial todavía. ¿De acuerdo? Muy bien. Este tema, les dije, para que ustedes lo lean, existe el buceo libre. ¿Qué significa el buceo libre? Cuando las personas bucean sin tanque de oxígeno. Es un deporte, ¿no? Es un deporte y hay récords mundiales. No me acuerdo cuál es la mayor profundidad que alcanzan y en cuánto tiempo lo hacen, porque tienen que considerar el tiempo de descenso y el tiempo de subida. Y todo ese tiempo es como que están aguantando la respiración. No pueden respirar, no están con tanque de oxígeno. Pero ¿cómo lo logran? Porque este deporte tiene estrategias, tiene técnicas que permiten disolver mayor cantidad de oxígeno en sangre. Las personas que logran disolver mayor cantidad de oxígeno en sangre se van a poder sumergir más profundidad porque les va a permitir más tiempo sin hacer un intercambio gaseoso, ¿no? Con oxígeno atmosférico. Ese es el buceo libre. Muy bien, esa es la ley de Henry o ley de la disolución. Entonces son tres leyes, ¿no? La ley de Fick, la ley de Dalton y la ley de Henry, que determinan el transporte de los gases. ¿No vimos esto? ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, en el examen yo les pregunto, les digo, si una persona se encuentra en un lugar en donde la presión atmosférica es 250 milímetros de mercurio, repito, si una persona se encuentra en un lugar en donde la presión atmosférica es 250 milímetros de mercurio, ¿podrá ser adecuado intercambio gaseoso? Fundamente su respuesta. A ver, ¿qué dice? Miramos y decimos sí. A ver, los médicos. Miran y dicen sí. Miran y dicen no. Claro, el primer contacto con sus pacientes es conversar, ¿no? Es observar, etc. Pero los médicos no toman decisiones concluyentes con eso. Hacen análisis, ¿sí? Esta vez, ¿qué análisis hacen? Hay que resolver según las leyes que hemos utilizado. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es calcular la presión parcial de los gases para el alveolo.
Ustedes ya conocen por estructura que el alveolo está rodeado por un capilar sanguíneo y que el capilar sanguíneo tiene las dos partes, ¿no? Venosa y arterial. Precisamente el intercambio se va a dar entre el alveolo y la sangre venosa. Se supone que debe ingresar oxígeno y debe salir CO2. ¿Para qué debe ingresar oxígeno y salir CO2? Para que deje de ser venosa y pase a ser arterial y siga con la circulación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo demostramos eso? Tenemos que calcular para el interior del alveolo la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Eso tenemos que calcular considerando que la persona se encuentra en una presión atmosférica de 250 milímetros de mercurio. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? La que tiene vapor de agua. Entonces comenzamos. Presión parcial del oxígeno va a ser igual a la presión total 250 milímetros de mercurio menos 47 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor a nuestra temperatura, multiplicado por 14 dividido 100. La concentración de oxígeno en nuestros alveolos es 14. ¿Cuánto sale? Presión parcial de oxígeno, ¿cuánto es? A ver, resuelva por favor. $28,42. Quedémonos con 28 para tener un número entero. Perfecto. Ahora para el CO2, presión parcial del CO2 va a ser igual 250 milímetros de mercurio menos 47 milímetros de mercurio por 5,6 dividido 100. Presión parcial del CO2 es igual ya, 11, si lo redondeamos al entero, 11 milímetros de mercurio. Lo tenemos que calcular. Los médicos para diagnosticar y hacer un diagnóstico más seguro tienen que tener números. Por eso piden análisis, tienen que tener imágenes. No nos podemos imaginar nada, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces una vez calculado, lo ponemos aquí en el alveolo. 28 para el oxígeno, 28 milímetros de mercurio, y para el CO2, 11 milímetros de mercurio. 11 milímetros de mercurio. Ya está. La ley de Dalton nos ayudó a hacer ese cálculo. Pero ahora tenemos que utilizar la ley de Fick. ¿Y qué nos dice la ley de Fick? Que el gas se transporta a favor de la presión parcial, o sea, de mayor presión a menor presión. Entonces yo les pregunto, miren, esto es en el alveolo, y en la sangre venosa nos vamos a aprender esto. Presión parcial del oxígeno 40, presión parcial del CO2 46. Lo voy a volver a poner aquí. En la sangre venosa 40, presión parcial de oxígeno 40 milímetros de mercurio, y presión parcial del CO2 46 milímetros de mercurio. Creo que me voy a contagiar otra vez. Y en la otra clase de hago clase en ingeniería biotecnológica, un estudiante rema. Creo que estoy re débil yo también, ¿no? Un poco rápido los virus, las bacterias, no sé. Bueno, entonces, una vez que tenemos las presiones parciales de los gases, ahora sí, según la ley de Fick, podemos tomar decisión. Si vemos el oxígeno, en la sangre es 40, en el alveolo es 28. Entonces, ¿qué va a pasar con ese oxígeno? ¿Va a entrar a la sangre o va a salir de la sangre? Va a salir. Aquí la ley es la ley. Aquí no podemos decir, yo soy humano, superdotado,
claro, en mí no ocurre eso, no podemos decir eso. La ley física se va a cumplir sí o sí. Y la ley de Fick nos dice, el gas va a ir de mayor presión a menor presión. En la sangre venosa el oxígeno es 40, en el alveolo es 28. Entonces, ¿qué va a pasar con este oxígeno? Más bien va a ir de la sangre venosa hacia el alveolo. ¿Qué va a pasar con el CO2? En la sangre venosa 46, en el alveolo 11. ¿Qué va a pasar con el CO2? ¿De dónde a dónde va? De la sangre hacia el alveolo. También va a ir hacia el alveolo. Conclusión, ¿esta persona está haciendo adecuado intercambio gaseoso? No, no. ¿Cuál va a ser su destino? Entrar en condiciones de hipoxia. Ahora sí puedo decir, le va a faltar oxígeno en los tejidos, porque no está ingresando oxígeno a su organismo. Entra en condiciones de hipoxia y toda la clínica que desencadena ese tema. ¿Se entendió? Miren qué importante es conocer esto, ¿no? Qué importante es conocer estos aspectos. Y las leyes nos sirven para poder explicar este tema. Aquí tienen en el gráfico original, tienen los valores que corresponden a nivel del mar. Ese es el gráfico original, ¿no? Aquí en el alveolo tenemos oxígeno 100 milímetros de mercurio, que lo han calculado en la clase anterior, y CO2 40 milímetros de mercurio. En la sangre venosa 40 y para el CO2 46. Entonces, a nivel del mar, el oxígeno va del alveolo a la sangre venosa, de 100 a 40. Y el CO2 va de la sangre venosa 46 hacia el alveolo 40. ¿Aquí se está dando un adecuado intercambio gaseoso? Claro que sí. Ingresa el oxígeno y sale el CO2. ¿Hasta cuándo se va a dar esto? Hasta que en la sangre arterial alcancemos esas presiones parciales. Dejó de ser sangre venosa y pasó a ser sangre arterial. Es un adecuado intercambio gaseoso. Luego tenemos este gráfico que nos habla de la gradiente de presión parcial de oxígeno, ¿no? Desde el ambiente hasta los tejidos. Solamente para recordar, ustedes han calculado este valor. En el aire atmosférico, la presión parcial de oxígeno a nivel del mar es 160 milímetros de mercurio. Lo han calculado en la clase anterior. Nosotros, en una inspiración, capturamos este aire atmosférico y pasa a los alveolos. En los alveolos hemos calculado una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, que lo estamos viendo ahí en la anterior diapositiva. Luego disminuye un poquito en el sistema arterial, pero disminuye bastante en los capilares. ¿Y por qué los capilares disminuye tanto? Porque ahí se está dando el intercambio gaseoso. Ahí se está dando el intercambio gaseoso. Pero perdemos totalmente el oxígeno. ¿Todo el oxígeno lo dejamos en los tejidos? No. Le decimos sangre venosa porque tiene más CO2, pero tiene oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno va a tener la sangre venosa? 40, una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Eso queda en la sangre venosa. Este tema también es muy bonito, ¿no? Efectos de los cambios de presión atmosférica. Hay dos efectos: hiperpresión, hipopresión. Por favor, en el examen no vamos a decir hipertensión, tampoco vamos a decir hipotensión. Cuando decimos hipertensión, hipotensión, se refiere a la presión de la sangre. Aquí nosotros estamos hablando de la presión atmosférica. Cuando una persona va a estar expuesta a hiperpresión, cuando pase de una presión normal a una presión mayor, hiperpresión. De una presión normal
a una presión mayor. ¿Podemos estar expuestos a hiperpresión? Sí, por ejemplo en el buceo. En el buceo, de una presión normal a una presión mayor. También podríamos decir, ¿puedo ir de una menor presión a una mayor presión? Sí, siempre que vayas a una mayor presión van a estar expuestos a hiperpresión. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es la compresión gaseosa. ¿Qué significa compresión gaseosa? Les acabo de explicar en la ley de Henry. Si aumentamos la presión, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye, porque se está comprimiendo. Por eso decimos, el efecto de la hiperpresión es la compresión gaseosa. Pero también las personas pueden estar expuestas a hipopresión. ¿Y qué es estar expuesto a hipopresión? Cuando pasan de una presión normal a una presión menor. Y en el caso del buceo podríamos decir de una presión mayor a una presión menor. Cuando alguien ha buceado y ahora sale a la superficie, va a estar expuesto a una presión menor. Si quitamos presión, ¿qué le pasa al volumen del gas? Aumenta, según la ley de Boyle-Maillot. ¿De acuerdo? Entonces, el opuesto de compresión es la descompresión gaseosa. Estamos expuestos a descompresión gaseosa. Eso podría ocurrir también en un avión, ¿no? El avión va presurizado, consideremos como una presión normal. Pero ¿qué pasa si se abren puertas, se abren ventanas? ¿Qué va a ocurrir? La presión va a estar muy disminuida y entonces se produce una descompresión gaseosa. La ley física se va a cumplir, no hay forma de decir que no. Entonces existe la ley de Boyle-Maillot, sumamente demostrada. Relación inversa entre presión y volumen. Vamos a hablar un poquito más de estos efectos. Hablamos de los efectos de la hiperpresión. ¿Qué leyes participan? La ley de Boyle-Maillot, que nos va a hablar de la compresión gaseosa. También participa la ley de las presiones parciales de Dalton y también participa la ley de Henry, de la solubilidad o de la disolución de los gases. Hablemos de tres gases importantes. Hablamos del oxígeno, hablamos del CO2 y hablamos del nitrógeno. ¿El oxígeno es dañino para nosotros? Sí va a ser dañino. Para nosotros es perfecto con la presión en la que vivimos, con la concentración del 21% que estamos inspirando. Eso es perfecto. Pero cuando le cambiamos las condiciones y aumentamos la presión, como en este caso, resulta ser tóxico, resulta ser dañino para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mayor cantidad, mucha mayor cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se aceleran todas las reacciones químicas o bioquímicas, como le quieran decir, de tipo aeróbico. Ejemplo de reacciones de tipo aeróbico. ¿En qué ciclo se da? En el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Y resulta que del ciclo de Krebs, de la cadena respiratoria, vamos a tener sustancias de desecho, vamos a tener metabolitos que se tienen que eliminar del organismo, no se pueden quedar. Si las reacciones se aceleran, estos metabolitos tóxicos se van a producir también a mayor velocidad, pero nuestro organismo no está preparado para aumentar la velocidad de eliminación. Por lo tanto, ¿qué pasa con esas sustancias? Se quedan dentro de nosotros. Y si se quedan dentro de nosotros, van a ser tóxicas. Por eso es tóxico el oxígeno. Diremos, indirectamente es tóxico, porque va a actuar sobre reacciones que producen sustancias de desecho. Y eso no es bueno para nosotros. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2 es bastante problemático. Ustedes saben que la hemoglobina es responsable de transportar gases. Si está a nivel de los alvéolos pulmonares,
el oxígeno se une con la hemoglobina, se van hasta los tejidos y en los tejidos se libera el oxígeno y se recoge el CO2. Se van hasta los pulmones, libera el CO2 y recoge el oxígeno. Y así vivimos. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos mayor cantidad de CO2? Si aumentó la presión parcial del CO2, ¿qué va a ocurrir? El CO2 se pega fijamente a la hemoglobina. Entonces, cuando este CO2 pegado firmemente a la hemoglobina llega a los alvéolos, no lo puede liberar. No lo puede liberar. Y entonces se regresa a los tejidos. No puede recoger CO2 porque ya tiene. Se va a los alvéolos, no lo puede liberar. Y es un problema. Nos hemos intoxicado por CO2. Es muy problemático el CO2. Y este es interesante, el nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte que lo estamos inspirando y expirando y no nos provoca nada. Pero ¿qué pasa cuando vamos a sufrir este efecto de hiperpresión? Cuando estamos expuestos a mayores presiones, ¿qué va a ocurrir? Este nitrógeno, según la ley de Henry, se va a disolver en mayor concentración, principalmente en grasas, porque el nitrógeno es más liposoluble que hidrosoluble. Y hay una grasa importante en nuestros axones periféricos, la mielina. Saben que los axones periféricos, la mielina, la presencia de mielina, permite que el impulso nervioso vaya saltando para aumentar la velocidad de su transmisión. Pero ¿qué ocurre cuando el nitrógeno se disuelve en la mielina? Nos da efecto anestésico, nos adormece y no vamos a poder responder rápidamente, vamos a perder los reflejos. Entonces, una persona, si se está sumergiendo y no se da cuenta que está sufriendo esos efectos, hasta puede morir dentro del agua, porque no va a poder tener estas respuestas a gran velocidad frente a estímulos que se puedan presentar. Entonces, ¿qué hemos sufrido en los tres casos? Compresión gaseosa. Los gases se han disuelto en los líquidos corporales. ¿Se entendió? Muy bien. Ese es el efecto de la hiperpresión. Pero ahora, imaginemos que el buzo sale a la superficie. Si sale a la superficie, ¿a qué va a estar expuesto? A hipopresión. Menos presión. ¿Qué va a suceder con los volúmenes de los gases? Aumenta. Pero va a ser como que hemos destapado la botella de gaseosa. No es que todo el gas salga y se forme gas otra vez en donde estuvo. Se van a formar burbujas. Se van a formar burbujas en los líquidos corporales. Burbujas en el líquido sinovial de las articulaciones. Las personas no se pueden mover, salen en estado de flexión porque las burbujas le va a provocar mucho dolor. Burbujas en la sangre. Si la sangre llega al corazón, un problema, no hay intercambio gaseoso. Puede sufrir infarto también. Si las burbujas llegan a los pulmones, la persona no puede hacer intercambio gaseoso. La burbuja puede ser de oxígeno, puede ser de CO2, puede ser de nitrógeno. No permite intercambio gaseoso. La persona siente que no puede respirar, que le falte el aire, entre comillas. Entonces es todo un problema la descompresión gaseosa. ¿Cómo la atienden a una persona con descompresión gaseosa? La tienen que llevar al hospital. En otros países sí consideran hospitales que permitan atender a los buzos que salen con descompresión gaseosa. Los buzos tienen que seguir una tablita, ¿no?, que tienen números en donde progresivamente se tienen que sumergir y también progresivamente tienen que salir. No es que salgan bruscamente de inmediato, no es así. Entonces, si una persona sale con problemas de descompresión gaseosa, ¿qué hacen en el hospital? La ponen a una cámara hiperbárica. ¿Y qué hace la cámara hiperbárica?
Por algo se llama hiper, elevada presión. En la cámara hiperbárica le ponen elevada presión. Y otra vez, con elevada presión, el volumen de los gases disminuye. Lo que se formó como burbuja se vuelve a disolver. ¿Y ahora qué sigue? Que van disminuyendo poquito a poquito esa presión para evitar que se formen las burbujas. Las burbujas se van a formar cuando se abre brusco la botella. Pero si ustedes le abren despacito la botella, se van a formar menos burbujas. ¿De acuerdo? Pero si le abren rápido, se forman más burbujas. Ya está, sale, ¿no? Ya está, sale de la botella. Muy bien, entonces esos son los efectos de hiperpresión y de hipopresión. Las personas viajando en un avión podrían sufrir descompresión explosiva. ¿Por qué se le dice descompresión explosiva? Porque de inmediato estaría expuesta de una presión normal a una presión normal, menor. Si están viajando en un avión y rompen las ventanas, es brusco el cambio de una presión normal a una presión menor. Entonces se le dice descompresión explosiva porque dicen que las personas morirían en menos de 3 minutos, con hinchada y con los líquidos corporales hirviendo. ¿Por qué hinchada? Ley de Boyle-Maillot. Menos presión, más volumen. Se va a expandir, todos los gases se van a expandir y la persona se va a hinchar. ¿Por qué con los líquidos corporales hirviendo? Porque a esa altura nuestra presión de vapor va a ser mayor. Y entonces hablamos del estado de ebullición. Bueno, ahí está la cámara hiperbárica en donde pondrían a la persona, ¿no? Toda la persona tiene que estar en el interior de la cámara y van controlando cómo van disminuyendo la presión. Muy bien, hasta ahí es el tema anterior. Creo que nos faltaba ese poquito, ¿no?